Me llamo Margaret Ellis. Tengo 64 años y la mañana del 11 de septiembre de 2025 morí en el suelo de mi cocina con las noticias aún sonando en la otra habitación. Vivo en un pequeño pueblo de Ohio. Fui enfermera durante 40 años en el hospital del condado antes de jubilarme. Ahora, mis días están llenos de cosas sencillas. Tengo un pequeño jardín atrás donde cultivo tomates y pepinos. Mi hija Jessica vive a solo 10 minutos y sus 2 hijos, Leo y Grace, son la luz absoluta de mi vida. Soy del tipo de persona que encuentra consuelo en la rutina. Una taza de café por la mañana, ver a los pájaros en el comedero, hacer el crucigrama, decir mis oraciones sobre el fregadero mientras lavo los platos de la cena. Nunca quise una vida grande y ruidosa. Era feliz con mi pequeño y tranquilo rincón del mundo. Siempre he sido preocupona, sin embargo. Como enfermera, ves tanto dolor. Y como abuela, te preocupas por el mundo que vas a dejar atrás. La noche antes de morir no pude dormir. Las noticias estuvieron todo el día, toda la noche. El asesinato de ese joven político, Charlie Kirk, me rompió el corazón. No se trataba de su política. Para mí no. Se trataba del odio. Lo vi en la pantalla. Los reporteros, las personas a las que entrevistaban, todos estaban tan enojados, tan llenos de veneno por el otro lado. Me senté en mi vieja butaca reclinable, la de los brazos gastados, y simplemente lloré. Lloré por su familia. Lloré por la persona que lo hizo, y lloré por nuestro país. Sentí que nos estábamos destrozando, pedazo a pedazo. Recé durante horas pidiendo a Dios que trajera algo de paz. Finalmente me quedé dormida en la silla alrededor de las 2 de la mañana. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome pesada. La casa estaba tranquila, pero esa sensación de aprensión de la noche anterior seguía allí, sobre mi pecho. Fui a la cocina a preparar algo de café. Recuerdo el olor de los pozos viejos en el bote. Alcancé una taza, una que mi nieto Leo me había pintado, toda con vetas azules y verdes. Y entonces ocurrió. No fue como en las películas. No hubo una gran caída dramática. Fue un dolor punzante en el centro del pecho, como un hierro caliente. Me quitó el aire. Todo. Ni siquiera pude emitir un sonido. Mi mano fue al pecho y la taza se me resbaló de la otra mano. Se hizo añicos en el linóleo del suelo. Recuerdo ver los pedazos azules y verdes esparcidos. Y luego me caí. El mundo se inclinó de lado. Lo último que vi fue la lámpara del techo pareciendo una estrella borrosa y distante. Lo último que oí fue mi propio corazón latiendo una última vez frenético, luego silencio. Pero no fue el final. De repente ya no estaba en el suelo. Flotaba cerca del techo. Miré hacia abajo y me vi a mí misma. Mi cuerpo tendido allí con mi bata vieja, rodeado por los fragmentos rotos de la taza. Fue lo más extraño. No había dolor, ni miedo, solo una extraña desconexión. Vi mi cabello canoso extendido en el suelo. Vi las líneas de preocupación en mi propio rostro. Mi primer pensamiento fue, Jessica se va a enfadar mucho por este desastre. Un pensamiento de madre, supongo. Desde la sala aún podía oír la televisión. Las voces estaban amortiguadas, lejanas, como si vinieran desde debajo del agua. Aún hablaban sobre el asesinato, discutiendo, culpando. Ese río de ira seguía fluyendo incluso mientras yo estaba donde fuera que estuviera. Entonces sentí un tirón. No fue brusco. Fue suave, como una corriente en un río lento. La cocina comenzó a desvanecerse. El sonido de la tele, la vista de mi propio cuerpo, todo empezó a hacerse cada vez más pequeño, como si lo mirara por el extremo equivocado de unos binoculares. Me estaba moviendo hacia un túnel. No era un túnel oscuro y aterrador. Estaba hecho de luz suave y arremolinada, como nubes al amanecer. Las voces enfurecidas del mundo desaparecieron por completo. Y por primera vez en lo que pareció una vida, solo había silencio, un silencio profundo, perfecto y sagrado. Fue la sensación de paz más grande que he conocido. Todo el peso que había cargado toda mi vida como enfermera, madre y abuela simplemente se levantó de mí. Como un pesado abrigo de invierno, por fin podían dejarme quitármelo. No supe a dónde iba, pero por primera vez no tenía miedo.
Al final de ese hermoso y silencioso viaje, la luz se abrió. No era un lugar que pudieras describir con palabras como habitación o cielo. Era simplemente ser, estar en un lugar de existencia pura. Y él estaba allí. Supe al instante que era Jesús. Ahora, debo ser muy clara sobre esto. No se parecía a ninguna pintura que hubiera visto en una iglesia. No había vitrales, ni halo dorado. Es difícil siquiera decir cómo se veía. Su forma estaba hecha de una luz que no lastimaba los ojos. Era una luz que se sentía como verdad, como hogar. Pero lo primero que sentí de él no fue alegría. No fue una bienvenida estruendosa. Fue dolor, un dolor profundo, profundo y pesado. Irradiaba de él como el calor de un fuego. Era una tristeza tan pura, tan honda, que hizo que el duelo que yo había sentido la noche anterior pareciera un charco superficial. Era el lamento de un padre viendo a sus hijos lastimarse entre sí. Y lo sentí en todas las partes de mi alma. El aire a su alrededor estaba inmóvil, cargado con esa tristeza sagrada. Se sentía como si todo el universo se hubiera detenido para contener la respiración. Él no habló con una voz que escucharas con los oídos. Sus pensamientos simplemente llegaron dentro de mí. Eran más claros que las palabras, más suaves que un susurro. Y lo primero que me comunicó fue: Margaret, ¿tú ves? No supe qué decir. Solo me quedé en su presencia, sintiendo esta mezcla abrumadora de paz del lugar y este profundo dolor de él. Llené mis ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de felicidad. Eran lágrimas de entendimiento. Lloraba porque compartía su angustia. Y entonces me mostró. La luz a nuestro alrededor cambió. Era como si estuviéramos en un balcón mirando hacia abajo al mundo. Pero yo no estaba viendo lugares. Estaba viendo corazones. Primero me mostró una mesa familiar para la cena. Se parecía a tantas que había visto en mi vida: una madre, un padre, un hijo en la universidad, una hija adolescente. Pero allí no había paz. El rostro del padre estaba rojo de ira. El hijo le gritaba, con las manos cerradas en puños. La madre solo miraba su plato, con el corazón roto mientras su esposo y su hijo lanzaban palabras terribles como si fueran piedras. Palabras sobre política, sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero ya no hablaban de ideas. Se atacaban. El pensamiento de Jesús entró en mi mente otra vez, tan lleno de dolor. El enemigo no necesita derribar la puerta cuando se le invita a la mesa. Vi el odio. No era solo enojo. Era una cosa viva, un hilo oscuro y feo que los conectaba, que los desgarraba. Luego la escena cambió. Me mostró una iglesia. Era un edificio antiguo y hermoso con ventanas altas, pero dentro se estaba partiendo en dos. Personas que habían adorado juntas durante décadas, que habían bautizado a los hijos de los demás y enterrado a los padres de los demás, estaban de pie en lados opuestos del pasillo, mirándose con rabia. Sus oraciones se habían convertido en armas. Usaron mi nombre, me dijo Jesús, pero no llevaban mi corazón. Habían elegido una bandera sobre mi cruz. Vi una línea trazándose justo por el centro del santuario, y no era una línea de tiza. Era una grieta, un profundo abismo, y se hacía más y más ancho. Luego me mostró una ciudad. No pude decir cuál. Podría haber sido cualquier ciudad de América. Vi a la gente caminando por las calles, con la cabeza baja, los ojos llenos de desconfianza. Vecino mirando al vecino, no con amabilidad, sino con miedo. ¿De qué lado estás? ¿A quién votaste? Las preguntas eran silenciosas, pero gritaban en el aire. Y luego los vi a su alrededor. En las sombras de los edificios, en las mesas de las cenas, en los bancos de la iglesia, estaban estas cosas. No eran monstruos con cuernos y horcas. Eran como manchas de oscuridad, como el vapor que se levanta en el asfalto de verano, pero frío. Eran espíritus, y estaban alimentándose. Se pegaban a las personas enojadas, susurrando en sus oídos, calentando más su rabia, profundizando su desconfianza. Se hartaban de la división. Los vi mientras uno de estos resplandores susurraba a un hombre que leía su teléfono, y vi el rostro del hombre torcerse de ira. Escribió algo lleno de veneno, y la sombra pareció sonreír mientras bebía el odio que él lanzaba al mundo. Fue aterrador. Comencé a sollozar.
¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto? Su presencia me envolvió como una manta cálida. Su tristeza seguía allí, pero ahora había un amor poderoso mezclado. Esto es la verdadera guerra, me comunicó. El alma de su nación está enferma. El asesinato que le rompió el corazón, Margaret, no fue la causa. Fue un síntoma. Una fiebre que brota en la piel de un cuerpo ya envenenado. Y sus palabras se grabaron en mi alma. El verdadero peligro no es la bala, sino el odio que despierta. América está frente a un río de sangre. Un río alimentado por palabras airadas, corazones amargos y familias que se vuelven unas contra otras. Y solo el amor puede convertirlo de nuevo en agua viva. Entonces lo vi. Vi como cada comentario odioso en línea, cada discusión familiar, cada división en la iglesia era otra gota de veneno en ese río. Lo estábamos alimentando cada día. Mis hijos se están perdiendo, dijo, y su tristeza me envolvió otra vez. Están tan ocupados luchando por sus reinos terrenales que han olvidado el mío celestial. Piden victoria cuando deberían suplicar por misericordia. Piden justicia cuando deberían ofrecer perdón. Me quedé allí simplemente absorbiéndolo todo. Había pasado mi vida como enfermera tratando de curar cuerpos. Y aquí Jesús me mostraba la enfermedad en nuestras almas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mi propio espíritu entre sollozos. Es demasiado grande. Empieza pequeño, respondió con ternura. Empieza aquí. Y sentí su presencia tocar mi corazón. Empieza con una persona que elige la misericordia en vez de tener la razón. Empieza con una oración por un enemigo. Una oración real desde el corazón. Empieza con una familia apagando las noticias y mirándose a los ojos de nuevo. Cada acto de amor silencioso, cada momento de perdón es una gota de agua viva limpia en ese río envenenado. Puede parecer pequeño, pero es lo único que puede sanar la tierra. Sentí una paz tan profunda en su presencia. Todo el caos del mundo desapareció. Todo el miedo, toda la ira aquí. Solo había este amor perfecto, doloroso y poderoso. Nunca quise irme. Me sentía como una viajera cansada que por fin había llegado a casa. Por favor, le supliqué. Por favor, déjame quedarme aquí contigo. Estoy tan cansada. El mundo está demasiado roto. No quiero volver. Me sentí como una niña suplicando a su padre. Él me miró y por primera vez sentí que la tristeza se desvanecía y una sonrisa amorosa y suave tomaba su lugar. Era una sonrisa que contenía todas las estrellas del universo. Mi querida hija, dijo, el pensamiento tan lleno de ternura que me dolió el alma. Tu trabajo no ha terminado. Tu muerte no fue un accidente. Te he traído aquí para mostrarte esto para que puedas regresar y ser testigo. Debes decirles lo que viste. Debes decirles que estoy llorando por lo que se están haciendo unos a otros. Diles que la guerra que están librando no es contra carne y sangre, sino contra la oscuridad que se alimenta de su división. Hizo una pausa y sus próximas palabras fueron una misión. Vuelve y diles que amen. Eso es todo. Solo amen. Es el único arma que ganará esta guerra. No quería irme. La idea de dejarlo, de dejar ese lugar, fue lo más doloroso que he experimentado. Fue una pena más allá de las palabras. Lloré rogándole que me dejara quedarme. Pero supe que tenía que ir. Estoy contigo fue lo último que dijo siempre. Y entonces sentí ese tirón otra vez. Pero esta vez me estaba arrastrando lejos de la luz, lejos de él. El hermoso silencio se rompió por un sonido apresurado. Y sentí que me caía más y más rápido, de vuelta a la oscuridad, de vuelta al ruido. Lo primero que sentí fue dolor, un dolor aplastante y ardiente en el pecho, como si un elefante se sentara sobre mí. Lo primero que oí fue un grito. Era mi hija Jessica. Está respirando. Oh Dios mío. Mamá, estás respirando. Jadee. Una enorme y áspera bocanada de aire que se sintió como tragar fuego y cristal. Mis ojos se abrieron de golpe. La luz era cegadora. No la luz suave del cielo, sino la dura luz fluorescente de una sala de hospital. Había rostros a mi alrededor, gente de uniforme, sus expresiones una mezcla de shock e incredulidad. Una máquina a mi lado pitaba frenéticamente.
Intenté hablar, pero solo salió un croar. Jessica sostenía mi mano, su rostro empapado de lágrimas. «Mamá, ¿me oyes? Oh, mamá, te perdimos». También fue confuso. La paz se había ido. El amor doliente de Jesús se había ido. Todo lo que quedó fue el dolor, el ruido y el olor antiséptico. Cerré los ojos y lloré. No lloraba porque estuviera viva. Lloraba porque acababa de dejarlo. Acababa de dejarlo a él. Más tarde vino el doctor. Era un hombre joven con ojos amables, pero parecía completamente desconcertado. Se sentó al borde de mi cama y miró mi expediente. «Señora Ellis», dijo, moviendo la cabeza lentamente. «Su hija la encontró en paro cardíaco total. Los paramédicos trabajaron en usted por más de 20 minutos. Aquí en el hospital continuamos otros 10. Usted estuvo clínicamente muerta por mucho tiempo. Según todo, no debería estar aquí. E incluso si lo estuviera, no debería estar usted. Debería haber daño cerebral significativo. Pero no lo hay. No podemos explicarlo». Solo lo miré y asentí. «Yo puedo», susurré. «No soy política. No soy predicadora. Solo soy una abuela de Ohio que murió en el suelo de su cocina. Pero me enviaron de regreso con un mensaje y le prometí que lo entregaría. Me pidió que les dijera que el cielo es real y nos observa con el corazón roto. La división en nuestro país, la ira que sentimos hacia personas que nunca hemos conocido, no es un problema político. Es un veneno espiritual. Y está alimentando una oscuridad que quiere destruirnos a todos desde dentro. Jesús no me preguntó a qué partido político pertenezco. No le importó. Todo lo que le importaba era la condición de mi corazón y la condición de nuestros corazones. Quiere que dejemos de pelear entre nosotros. Quiere que apaguemos las pantallas que nos alimentan de ira y miremos a los ojos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a las personas con las que no estamos de acuerdo y veamos a un hijo de Dios. Dijo que lo único que puede sanarnos es el amor. El tipo de amor que perdona. El tipo de amor que escucha en lugar de gritar. El tipo de amor que construye un puente, no un muro. Así que les pido, no como alguien que sabe algo especial, sino como alguien a quien le dieron una segunda oportunidad. La próxima vez que sientas esa chispa de ira hacia el otro lado, quien quiera que ese otro sea para ti, por favor detente, respira y di una oración por esa persona en su lugar. Deja una gota de agua viva limpia en ese río envenenado porque el cielo es real. Jesús es real y te escucha. Y ahora mismo su corazón está hecho pedazos.